Por lo que hace al grupo de agravios vinculados con el principio de certeza en el procedimiento de revisión de informes de gastos de campaña, en el que se alude a diversas temáticas, tales como modificación de fechas, garantía de audiencia, independencia de la unidad técnica de fiscalización, transparencia y máxima publicidad, se considera que no resultan eficaces para revocar o modificar los actos impugnados. Asimismo, otro de los temas formulados por los recurrentes es el de matriz de precios, en el cual se reiteran las líneas de interpretación que esta Sala Superior ha determinado en diversos asuntos, estudiando posteriormente en forma particular su aplicación en las conclusiones que fueron cuestionadas. En cuanto a los gastos por concepto de alimentación, se propone revocar la conclusión correspondiente al considerar que cuando la autoridad responsable realice el estudio de este tipo de gastos, debe atender a su contexto, pues no es dable contabilizar o presumir como gasto de campaña cualquier erogación efectuada por este concepto, esto es, que se vinculen con una actividad proselitista del candidato, como podría ser mítines, eventos masivos, convivios con la militancia o simpatizantes, reuniones de trabajo o cualquiera de carácter proselitista. Ahora bien, con relación a las conclusiones correspondientes a edición de videos transmitidos en pantallas policromáticas, así como spots de televisión, el proyecto precisa que la garantía de audiencia concedida a través del oficio de errores y omisiones busca permitir que se aclaren o subsanen los gastos reportados, así como la eventual razón por la que el sujeto obligado pudiera estimar que no existe la obligación de hacerlos, para lo cual resulta necesario que la autoridad requiera en forma precisa que se aclare el gasto o concepto del mismo. En atención a los agravios consistentes en el descuento precisado en una de las facturas, el proyecto propone revocar, dado que del análisis conjunto del contrato y la factura se concluye que el monto se encuentra justificado. Por lo que hace a la conclusión cuestionada de diversos panorámicos, el proyecto evidencia que el sujeto obligado pretende perfeccionar y aportar pruebas adicionales ante este órgano jurisdiccional, mismas que no hizo valer en el momento oportuno. Con relación a gastos vinculados con publicidad, detectados durante la etapa de intercampaña, se determinó que la norma que regula su cuantificación es acorde con el modelo de fiscalización, además que el actor no acreditó haber cumplido con sus obligaciones respecto de su retiro. En cuanto al agravio relativo al prorrateo, la ponencia concluye que la responsable dejó de precisar el procedimiento llevado a cabo para la identificación de las campañas beneficiadas y la distribución del gasto, por lo que se propone revocar el dictamen y la resolución para el efecto que la responsable emita una nueva determinación debidamente fundada y motivada, precisando los gastos y determine las cifras finales que corresponden a los gastos sujetos a prorrateo con base en los parámetros que se exponen en el proyecto. En cuanto al agravio consistente en la indebida fundamentación y motivación de gastos de publicidad en redes sociales, la ponencia estima que la responsable excedió su facultad investigadora al solicitar información que no corresponde a la etapa de campaña, por lo que se propone revocar la conclusión atinente. En consecuencia, se propone revocar la resolución y dictamen impugnados para los efectos precisados en el proyecto. Por otra parte, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 839 del presente año, promovido por Raúl López Villatoro, a fin de controvertir la lista de folios de las personas aspirantes convocadas a la aplicación de la evaluación psicométrica por competencias del concurso público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema Organismos Públicos Locales Electorales. En el proyecto se propone confirmar la lista, toda vez que del análisis realizado se concluye que el documento que presentó el ahora demandante para acreditar que contaba con título o cédula profesional, tal como lo advirtió la responsable, no era el idóneo para cumplir ese requisito. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia en el recurso de apelación 602 de 2017, interpuesto por Movimiento Ciudadano a fin de controvertir la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que declaró fundado el procedimiento ordinario sancionador iniciado por la denuncia presentada por Armando Chávez Luis por infracciones atribuidas a ese instituto político, consistentes en la indebida afiliación del denunciante sin mediar consentimiento alguno, por lo que se le impuso una sanción. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada, porque la misma se encuentra fundada y motivada y no se actualiza la cosa juzgada respecto de diversa resolución del Tribunal Electoral de esta ciudad, relativa al derecho del denunciante de contar con una carta emitida por el Instituto Político ahora actor de que no está afiliado al mismo, en tanto que lo impugnado ante esta instancia se relaciona con la sanción impuesta derivada de una denuncia por la indebida afiliación de un ciudadano a ese instituto político. Finalmente,
Me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia con propuesta de acumulación correspondiente a los recursos de apelación 616, 617, 618 y 620 de 2017, interpuestos por los partidos políticos Encuentro Social, Morena, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, a fin de controvertir el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el que se establece la integración de las comisiones permanentes, temporales y otros órganos del mencionado Consejo, así como la creación de las comisiones temporales de debates y para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación en la participación política en el marco del proceso electoral 2017-2018. En el proyecto se propone declarar infundados los conceptos de agravio relativos a que se interpretó indebidamente el artículo 42, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 9, párrafo 1 del Reglamento Interno del Instituto, que para los recurrentes prevén la prohibición de que consejeras y consejeros electorales integren alguna comisión si ya estuvieron en ella por un periodo de 3 años. Lo propuesto se sustenta en que no se advierte que exista la prohibición de que puedan integrar en más de una comisión determinada o que la integración de la comisión se deba renovar totalmente transcurrido el periodo de 3 años, sino que tal plazo es para que el Consejo General determine los cambios que se deban hacer en la integración, pudiendo acordar que solo una parte de los consejeros dejen de pertenecer a la comisión permanente que se les asignó previamente para integrar una diversa, dado que tiene amplia libertad para conformar sus comisiones, respetando el número de integrantes y de comisiones en las cuales puede participar. Asimismo, de la interpretación sistemática y funcional de esas normas, se advierte que si bien la obligación de renovar cada 3 años tiene la finalidad de evitar una conformación estática de las comisiones, ello se consigue con el cambio de alguno de sus integrantes sin que sea necesaria la renovación total. Por otra parte, el concepto de agravio relativo a que la ratificación de la designación de consejeras y consejeros electorales en la presidencia de diversas comisiones permanentes se hizo en contravención de la citada ley, se considera infundado en razón de que a quienes se designó en la presidencia de esas comisiones no ocuparon en el último año tal cargo. En este orden de ideas se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido. Es la cuenta. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Gracias, Presidenta. Únicamente para anunciar que votaré a favor de todos los proyectos y solamente en el caso del JS 545-2017 en relación al resolutivo cuarto, en donde se propone revocar la resolución impugnada respecto de la conclusión 45, que se revoca lisa y llanamente. En ese aspecto votaré en contra para ser congruente con las decisiones previas, en donde este aspecto denominado comúnmente Facebook, reporte de gastos en Facebook, así me he posicionado. Sería cuanto, Presidenta. Gracias, magistrado Reyes Rodríguez. Magistrado Felipe de la Mata. Presidenta, si bien comparto la gran mayoría del proyecto, no comparto el proyecto por cuanto hace al tema de prorrateo. A mi juicio se debe revocar el acto impugnado para el efecto de que la autoridad deba volver a fundar y motivar su resolución, aclarando las justificaciones respecto de la falta de aplicación de un criterio homogéneo en la revisión de los informes, si el monto registrado inicialmente por la coalición se suma al nuevo prorrateo realizado por la autoridad responsable duplicándose, o si se corrige el criterio considerando únicamente el 100% del monto involucrado, sujeto de prorrateo y cuantificación, indicando la fórmula del porcentaje de prorrateo que determina la autoridad responsable como beneficio a los candidatos no coaligados, ya que no se advierte claramente cómo el instituto aplicó el concepto de campaña beneficiada. En mi opinión, sin tales justificaciones técnicas a cargo de la autoridad fiscalizadora no es posible revisar si la distribución del gasto prorrateado fue correcta. En ese sentido, no coincido que en este momento procesal y con los datos que obran en el dictamen, esta sala está en posibilidad de asentar el criterio de que el gasto se deba prorratear entre todos los candidatos beneficiados, coaligados y no coaligados. No lo comparto porque asentar tal criterio en este momento sin conocer a detalle la fundamentación y motivación de la autoridad experta en el tema podría, al menos de manera contingente, por supuesto, acaecer en lo siguiente: podría contravenir la prohibición de que los partidos políticos que integren una coalición no deberán beneficiar con un mismo gasto a candidatos postulados por el partido de manera independiente,
o en su caso inobservar un principio básico de contabilidad, que es mezclar cuentas o gastos de dos entes distintos. Y podría prestarse a, si esta interpretación de la que carecemos en este momento, a suponer o pensar que la dispersión indebida del gasto al involucrar dos contabilidades separadas podría ocasionar que ese gasto se distribuya entre un número mayor de candidatos que aquellos que legalmente podrían ser beneficiados en términos de la normatividad aplicable. Por lo mismo emitiré un voto concurrente, en tanto que estoy de acuerdo con el sentido de revocar, pero para un efecto distinto al propuesto en el proyecto. Muchas gracias, magistrado de la Mata. Magistrado Reyes Rodríguez. Sí, si el magistrado de la Mata me lo permite, yo me sumaría a su voto concurrente. Gracias, magistrado Rodríguez. No sé si hay alguna otra intervención en estos asuntos que someto a su consideración. Magistrado José Luis Vargas. Muchas gracias, magistrada presidenta. Primero que nada quisiera señalar, a mi modo de ver, la importancia que cobra el presente asunto, refiriéndome al RAP 500, JC 545, vinculado, como ya decían los magistrados que me antecedieron, con cuestiones relativas a la fiscalización de los ingresos y egresos de las campañas electorales, particularmente del estado de Coahuila. Me parece que es de una gran relevancia este proyecto, no solo para la sociedad coahuilense, sino también para las autoridades electorales y por supuesto también para la ciudadanía en general. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos ahora haciendo es básicamente estableciendo una serie de definiciones, de criterios que, si bien se han venido definiendo en otras resoluciones que tienen que ver con la revisión de los procesos electorales que se llevaron a cabo en el presente año, tanto en el Estado de México como en Nayarit, y algunas cuestiones vinculadas también con el Estado de Veracruz, por supuesto que es del todo conocido y de opinión pública la relevancia que presenta el caso que ahora nos abocamos a su análisis. Primero que nada, yo quisiera señalar, felicitar a la magistrada presidenta y también a todos los magistrados y magistradas por la exhaustividad con la cual se ha dado este trabajo. Nos ha tomado días, noches enteras en la revisión puntual para tratar de llegar a lo que se considera un resultado pues absolutamente exhaustivo y yo llamaría justo. Y digo esto porque es complejo poder comunicar de manera nítida cuál es toda la problemática que está inmersa en esta revisión y sobre todo cuál es el alcance y la interpretación que se tiene que dar a muchas cuestiones que están siendo debatidas o incluso intereses que se colisionan respecto de temas muy puntuales. Yo quisiera primero, y digo primero porque independientemente de ver cómo se abordan algunos aspectos puntuales, primero referirme a algunas cuestiones generales de este ejercicio de revisión en torno a lo que fue el dictamen consolidado del Instituto Nacional Electoral respecto a el Estado de Coahuila y particularmente respecto del partido actor y la coalición que ahora presentan esta impugnación. Y quiero hacer algunos señalamientos que, si bien anunciaría que comparto el proyecto en su integridad y votaré a favor, me parece que existen elementos que vale la pena, que están en el cuerpo de la sentencia que hemos debatido y que me parece fundamental subrayar. Primero que nada, quisiera hacer referencia a lo que tiene que ver con
la vigencia y la publicidad del reglamento de fiscalización. El debate que aquí nos ha tomado, insisto, muchas horas es en torno a cuestiones que tienen que ver y que hizo valer los recurrentes en este caso con una omisión por parte del Instituto Nacional Electoral de publicar en tiempo el acuerdo INE-CG 875-2016, que es el que se refiere a diversas disposiciones del reglamento de fiscalización y que básicamente se concentra en algunas modificaciones al reglamento. Dice dice el resolutivo tercero del acuerdo que acabo de citar, que fue publicado, aprobado el 21 de diciembre de 2016 por unanimidad de votos. Dice el acuerdo tercero: a fin de dar certeza a los sujetos obligados, una vez resuelta la totalidad de medios de impugnación que llegaren a interponer respecto al presente acuerdo, publíquese en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de fiscalización en su integridad, que contendrá las modificaciones, adiciones y derogaciones aprobadas en el presente acuerdo. El partido y la coalición recurrente presentan un planteamiento en torno a la invalidez de dicho cuerpo normativo a partir de que alegan vicios en torno a la vigencia de la ley, toda vez que no fue publicado como lo acabo de leer. La ponderación que aquí se tuvo que hacer tiene que ver particularmente con determinar si dicho reglamento, habiendo acreditado que no fue publicado en su oportunidad y que fue publicado recientemente en el mes de septiembre, es decir, con un retraso importante, si en ese periodo le fue aplicable al partido y a la coalición o no. La determinación a la cual yo acompaño el proyecto es que sí le era aplicable y sí le fue aplicable, toda vez que conoció el partido político y la coalición que representa a Coahuila de esas modificaciones, y no solo las conoció, sino que inclusive participó en las sesiones en las cuales hubo modificaciones, adiciones al mismo reglamento, e inclusive impugnó algunas de las normas ahí contempladas. Ahora bien, me parece importante que, si bien eso pues permite validar que respecto al ejercicio de fiscalización del Estado de Coahuila dichas normas son vigentes y son aplicables, me parece también importante resaltar que dichas normas sí plantean un defecto de ley. Y digo esto porque no solo este reglamento tiene efectos para los partidos políticos y candidatos que, como ya dije, estaban representados en la mesa del Consejo General del INE y de acuerdo al propio sistema de medios de impugnación se dan por enterados en la sesión misma, sino que me parece que existen otros sujetos jurídicos de los cuales puede o pudo haber habido algún tipo de problema en torno a la vigencia de la ley. Particularmente señalado me refiero a los terceros que participan y que tienen algún tipo de relación con los partidos políticos, en particular los proveedores que ofrecen bienes y servicios para las campañas. Si bien en el caso concreto eso no afecta o no impacta en torno a las obligaciones de fiscalización y de rendición de cuentas que tienen los partidos que comprenden la coalición, sí me parece relevante señalar que dicha omisión por parte del Instituto Nacional Electoral pudo haber puesto en peligro
todo el ejercicio de fiscalización que comprende particularmente el periodo del proceso electoral 2017, es decir, lo que tiene que ver con los procesos electorales de Estado de México, Nayarit, Veracruz y por supuesto Coahuila. Y me parece que es de la suficiente entidad dicha omisión y afectación a algo que tiene que ver con las formalidades esenciales de la ley válida y la ley vigente, que exige hacer un llamado enérgico a quien en el Instituto Nacional Electoral incumplió con esa obligación. Y digo esto porque, de no ser así, y tratándose de los bienes jurídicos que en materia de fiscalización están en juego, eso puede conllevar a unos escenarios y a sobre todo supuestos graves de violación a derechos fundamentales de los sujetos regulados. En el caso y viendo las particularidades que ahora analizamos, pues las diversas omisiones que fueron sancionadas la coalición y los partidos que la integran y el candidato y el partido recurrente, no llega a existirse o a surtir ese supuesto en el cual pudiera haberse puesto en peligro. Pero insisto, en nuestro carácter de tribunal constitucional en esta materia me parece fundamental resaltar y señalar el deber de cuidado que tiene la autoridad administrativa en absolutamente todas las cuestiones que tienen que ver con la aplicación de la ley, pero sobre todo con la vigencia y con los elementos de una norma válida. Una segunda cuestión que quisiera señalar y que se encuentra también vinculado con esto que acabo de señalar y que tiene que ver con la obligación del INE, de la autoridad electoral, de brindar certeza a todos los sujetos regulados y a todas las partes, es y fue sujeto también de demanda, y es lo que tiene que ver con la modificación de plazos legales. A mi modo de ver, los plazos precisamente son legales porque están previstos en un procedimiento concreto. Dichos procedimientos los podemos ubicar tanto en el cuerpo de las leyes electorales que ha publicado el Congreso de la Unión, pero sobre todo lo podemos encontrar en el caso particular en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en particular en el Reglamento de Fiscalización. Yo aquí simplemente señalaría que independientemente de que hubo cuestiones en todo este proceso que se dio entre el 28 de junio, en el cual la Comisión de Fiscalización debía haber aprobado los dictámenes y resolución, y el Consejo General, por los mismos plazos legales que he señalado, el 10 de julio debió de haber sesionado para tal cuestión, y que se modificaron al 6 y al 14 de julio respectivamente. Me parece que hay un punto que, si bien no alcanza al partido y a la coalición para hacer para alcanzar su pretensión en torno a lo que tiene que ver con una revocación del ejercicio de fiscalización, sí es importante y no puede pasar desapercibido, a mi modo de ver, que existieron violaciones en torno a respetar aquellos plazos que se establecen y que, como sujeto gobernable y como sujeto regulado, tiene el derecho de saber cuándo va a ser juzgado y cuándo va a ser resueltas aquellas cuestiones de las cuales se les han hecho saber por parte de la autoridad fiscalizadora. No obstante, coincido que en el actuar irregular de la autoridad no es de la entidad suficiente que amerite revocar el acto controvertido, y precisamente por eso es que también votaré en ese punto a favor. Otro tema que me gustaría también señalar es el que tiene que ver con la garantía de audiencia. Insisto, sigue siendo en ese mismo tenor
de señalar cuestiones que afectan o afectaron la certeza de dicho procedimiento de fiscalización y, por supuesto, también pusieron en duda la legalidad del mismo. Y en particular me refiero a ciertas cuestiones que tuvieron que ver con la oportunidad procesal con la que cuentan los sujetos obligados para subsanar, aclarar o corregir los errores y omisiones. Tenemos casos tenemos en alguno de las etapas que no fueron se les dieron un plazo de 24 horas para que ante nuevos elementos que la autoridad fiscalizadora y la autoridad electoral encontró, fueran y a sus distintos partidos a subsanar y a buscar los elementos comprobatorios, cuestión que por supuesto, a mi modo de ver, los ponía en una imposibilidad material a los hoy recurrentes. En ese sentido, yo quisiera señalar enfáticamente la obligación que tiene el Instituto Nacional Electoral de respetar el derecho a la defensa adecuada de todos los partidos que tiene en el seno y, por supuesto, a los candidatos que son parte del sistema electoral. ¿Por qué razón? Porque me parece que es el deber y, sobre todo, es el derecho fundamental a un juicio justo, a un juicio apegado a todas las garantías constitucionales y, sobre todo, como ya dije, a que exista un derecho justo y donde exista una imparcialidad en el juzgamiento. Y eso lo llevo porque me parece que en lo que toca al incumplimiento de esta garantía esencial del proceso, donde no fue notificado debidamente los recurrentes, ocurre por lo menos en la conclusión 14, que es la que se refiere a hechos promocionales para presentarse en pantallas, y la conclusión 14 bis relativa a los 5 promocionales para la televisión. Y en todos ellos, si bien me parece nuevamente que el hecho de que no hayan sido notificados de la forma debida, pues no es un argumento suficiente para revocar la posible omisión, me parece que es justo lo que este proyecto está buscando, es decir, preservar esas garantías que fueron violadas o que fueron, que no fueron cumplidas con las cualidades que exige para que vuelva a tener oportunidad el partido y la coalición que recurre, así como el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Llamo la atención de todo esto porque me parece que, si bien sabemos que el procedimiento de fiscalización es un procedimiento que se da de manera con características inquisitoriales, en los cuales son procedimientos en los cuales transcurren muchos actos en los cuales se busca en un espacio de poco tiempo poderse allegar a los mayores elementos para poder acreditar cuestiones que tienen que ver con la rendición de cuentas de los partidos políticos y el deber de utilizar debidamente los recursos públicos que son destinados para fines electorales. Yo no puedo pasar por desapercibido que exista, como cualquier otra autoridad, el deber de sujetarse a los elementos básicos del acto de autoridad, que implican, por supuesto, el deber y la obligación de notificar en tiempo y forma de que todo acto de molestia esté debidamente fundado y motivado, y por supuesto de otorgar los beneficios necesarios para poder responder y para poder contestar a lo que a su derecho convenga. En ese sentido, me parece que cuestiones que tuvieron que ver con esa celeridad en el proceso de fiscalización lleva implícita la obligación de la autoridad administrativa de actuar con profesionalismo, oportunidad, eficacia, eficiencia, diligencia, pero sobre todo, y a mi modo de ver,
subrayo, con legalidad en el actuar frente a los partidos políticos y a cualquier sujeto gobernable. Considero en ese sentido inadmisible y ajeno a los principios que rigen la materia electoral que a 3 meses de la celebración de la jornada electoral electiva en la que estamos señalando, desconozcamos el resultado de la auditoría a los recursos empleados en las campañas y más grave aún que esa falta de certeza derive de la actuación de la autoridad responsable por no haber desahogado con la debida oportunidad las diligencias necesarias para la correcta sustanciación e integración del expediente de fiscalización. Pero lo que considero con mayor gravedad e injustificable es que se hayan impuesto sanciones por errores u omisiones que no fueron debidamente juzgados, es decir, que no fueron hechos del conocimiento del sujeto imputado de los gastos. En ese sentido, es mi convicción que la autoridad responsable transgredió las reglas del debido proceso por no haber dado la oportunidad a los interesados de solventar sus observaciones, lo que en mi concepto derivó en el juzgamiento o sanción de conducta sin garantía de audiencia, la garantía de audiencia prevista. Y es por eso mi convicción que el alcance de esas violaciones, si bien son graves, si bien afectan, como ya lo he dicho, se debaten frente, como ya lo dije al principio, o colisionan frente a otra cuestión que a este tribunal le corresponde preservar y observar, que es el deber de rendición de cuentas para que efectivamente también la ciudadanía tenga conocimiento de cuál fue exactamente el comportamiento de los partidos y cuál fue el uso correcto o no del destino de esos recursos que son de todos los ciudadanos. Y por lo mismo es que me parece que no alcanza dicha violación para que no se tome en cuenta ese proceso de fiscalización, es decir, para la revocación que pretende el partido actor, pero sí me parece que como el proyecto en varios puntos lo establece, para que se le otorgue de inmediato las garantías de rendición de cuenta, de audiencia, para que pueda hacer valer y queden a salvo todos sus derechos de aquellas omisiones o actuar indebido que la autoridad administrativa le perjudicó. Y creo que por eso, magistrada presidenta, en aquellos casos, como son las conclusiones que tienen que ver con el prorrateo, para que decir los temas en concreto, lo que tiene que ver con Facebook, lo que tiene que ver con algunos spots y otras cuestiones, me parece adecuado que exista un mandato en el cual se le otorga un plazo corto y un plazo razonable para que los partidos puedan presentar esa evidencia en la cual no se les dio oportunidad, pueda volver a hacerse revisada por la autoridad administrativa y con ello podamos tener los elementos de certeza para poder tomar una resolución que nos lleve, insisto, a la rendición de cuentas, pero también a un juicio justo para todos los sujetos de los procesos de fiscalización que están ahora siendo impugnados. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado José Luis Vargas. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Gracias, presidente, con su venia. Ya ha sido dado una cuenta robusta, la participación del magistrado Vargas ha enriquecido la presentación del asunto. Solo empezaré refiriendo que el objetivo constitucional de las facultades de fiscalización reside en tutelar los principios de certeza, rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos financieros que para fines electorales reciben los partidos políticos, a efecto de promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de los órganos de representación política. Es mi convicción que el financiamiento de los partidos políticos reviste un tema de central importancia en nuestro sistema electoral, lo cual ha quedado patente con la reforma político-electoral de 2014, mediante la cual se le otorgaron importantes atribuciones al Instituto Nacional Electoral en este ámbito. Desde luego que para nuestro régimen democrático, para las instituciones y actores políticos, pero especialmente para la ciudadanía, es de vital relevancia tener plena certeza
sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban los partidos políticos por cualquier tipo de financiamiento. De ahí la relevante función que lleva a cabo el INE por conducto de la Unidad Técnica de Fiscalización y la que en última instancia realiza esta Sala Superior como garante constitucional de los principios democráticos consagrados en nuestra Constitución. El procedimiento de fiscalización de los informes de gastos de campaña tiene como base primordial la autodeterminación de los partidos, con apoyo en la cual informan a la autoridad fiscalizadora sobre sus ingresos y egresos. Esto es, son los propios partidos políticos, coaliciones, los que establecen en sus informes la forma en que obtuvieron sus recursos, cuál fue el monto y cómo lo destinaron para la obtención del voto. Es importante enfatizar que el ejercicio de la facultad fiscalizadora se desdobla en dos vertientes concretas. Por una parte, la instrumental contable, que consiste en la revisión de todas las operaciones reportadas por los sujetos obligados, con el propósito de determinar si las mismas se realizaron y reportaron de conformidad con las reglas previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, entre otros, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización. Y por otra parte, encuentra una perspectiva resolutiva que sobreviene a la de revisión y consiste en que una vez detectadas las irregularidades en los reportes respectivos del INE, por conducto de su Consejo General, debe proceder a imponer las sanciones jurídicas correspondientes. Como puede verse, ambas facetas de la fiscalización constituyen actos de autoridad que, aunque diferenciados, pueden incidir en la esfera jurídica de los sujetos obligados, motivo por el cual, desde una óptica de preservación de la supremacía constitucional, debe vigilarse que las autoridades del INE cumplan con los derechos de seguridad jurídica, audiencia, legalidad y debido proceso, a fin de que previo a cualquier afectación, los sujetos obligados tengan oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos probatorios sobre las posibles omisiones o errores que la autoridad fiscalizadora hubiera advertido en el análisis preliminar de los informes de ingresos y egresos realizados durante el proceso electoral. Construido este preámbulo, presidente, yo quisiera hacer referencia únicamente a ciertos aspectos que para mí son destacables jurídicamente. No dejo de restar importancia a los restantes, pero considero que son de relevancia por los temas jurídicos que se tocan. Comparto totalmente las diversas consideraciones jurídicas del proyecto. Voy a destacar únicamente algunas. En relación con la conclusión 12 bis, que se refiere a gastos de alimentación, considero que el proyecto fija un derrotero jurídico interesante. ¿Por qué? En este apartado, la parte actora afirma que de manera indebida la autoridad responsable le impuso una multa al considerar que el hecho de recibir alimentos por parte de sus simpatizantes durante los recorridos efectuados en diversas localidades en las campañas electorales constituyen una aportación en especie. Bajo esta consideración, a mi juicio, no resulta dable contabilizar o presumir como gasto de campaña cualquier aportación efectuada por este concepto, toda vez que conforme con los artículos 55, 56 de la Ley de Partidos y 106 del Reglamento de Fiscalización, se desprende que debe reportarse solamente aquello que constituye o está vinculado efectivamente con las campañas. De ahí que la responsable no estableció las razones por las que en su concepto se trataba de gastos de alimentos realizados directamente con motivo de un acto proselitista. Y creo que aquí está el punto interesante del proyecto que se somete a nuestra consideración para hacer esta distinción, que aunque pareciera mínima, creo que es una problemática que se presenta recurrentemente en las campañas políticas. En relación con las conclusiones 14 y 14 bis, ambas se refieren a la supuesta omisión del reporte de gastos por concepto de spots de campaña. Por cuanto hace a la conclusión 14, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó el valor razonable que corresponde al parámetro de producción de spots en redes sociales, obteniendo la matriz de precios, siendo que la observación formulada originariamente se refería a la omisión de reporte
de edición de videos, cuestiones que son diametralmente diferentes. Como puede verse, la responsable incurrió en una indebida motivación al fijar un valor razonable relacionado con un servicio, que es la producción de spots en redes sociales, distinto del que originalmente fue observado, que fue la edición de videos. Por tal motivo debe revocarse la conclusión para el efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución en la que, sin modificar la observación ni incrementar el monto del costo ni la sanción, de conformidad con el principio non reformato impeius, establezca las razones por las cuales concluya si tiene o no por subsanada la observación. Quiero destacar la conclusión número 41, que se refiere al prorrateo. En el dictamen consolidado, específicamente en la conclusión 41, la autoridad fiscalizadora determinó diversos montos adicionales derivados de lo que calificó como un indebido cálculo de prorrateo. De origen, la coalición prorrateó montos entre candidatos coaligados y no coaligados. La autoridad fiscalizadora, al efectuar la revisión de la información aportada por la coalición, estimó que lo procedente era recalcular el prorrateo únicamente entre los candidatos coaligados, obteniendo de ello diversos montos adicionales que, por cuanto hace a la candidatura de gobernador, asciende a 473,557 pesos con 54 centavos. Los montos adicionales relativos a la conclusión 41 tuvieron el efecto de recalcular su impacto en los topes de gastos de la campaña del candidato a gobernador de la coalición actora. Así se desprende que, a su vez, de la conclusión 51, que para efectos de la determinación del rebase de tope de gastos de campaña, sí se consideraron aquellos que, a juicio de la autoridad fiscalizadora, no fueron reportados para el cargo de gobernador. Cobra relevancia tomar en consideración la discusión que, en relación con las conclusiones que se vienen tratando, tuvo lugar en el seno del Consejo General del INE, en las que destaca la participación de un consejero, en el sentido de que dice textualmente, y cito: ahora, regreso un instante al prorrateo indebido. Nos dimos cuenta en la Comisión de Fiscalización que se estaba haciendo esta práctica de dispersar gasto entre candidatos que no tenían autorización por no ser parte de la coalición. En efecto, la unidad técnica no había reparado en ello y no lo comunicó en el oficio de errores y omisiones. Creo que ante esa deficiencia no podemos sancionar, pero sí podemos reasignar el gasto, porque, como correctamente se debe decir, el gasto debió haber sido a la coalición y no a candidatos externos a esta. Entonces, propongo que nos limitemos a hacer una reclasificación que se explique que, como no se incorporó en el oficio de errores y omisiones, no se traduzca en sanción. Fin de la cita. Según se evidencia, pese a que dicha conclusión quedó sin efectos sancionatorios, lo cierto es que prevaleció la decisión de la autoridad responsable de la existencia de una infracción que trascendió en cuanto a que las operaciones de los montos que sustentaban dicha conclusión se sumaron al cálculo para verificar el rebase del tope de gastos de la campaña del candidato a gobernador. Bajo esta óptica, coincido con la propuesta de revocar la resolución reclamada en lo correspondiente a la conclusión 41, ya que, desde mi perspectiva, fue errónea la determinación del Consejo General de efectuar un nuevo prorrateo únicamente entre los candidatos de la coalición, cuando con los respectivos gastos erogados se beneficiaron también candidaturas que el Partido Revolucionario Institucional postuló de manera individual. El problema que se plantea en el presente caso es determinar si resulta válido que la Autoridad Administrativa Electoral Nacional realice un nuevo prorrateo del gasto de la coalición, excluyendo aquellas candidaturas beneficiadas que no fueron postuladas por la propia coalición, además de imponer la sanción correspondiente por la comisión de la conducta infractora. En ese orden, considero que, a fin de garantizar de manera adecuada los principios de certeza, objetividad, así como la debida rendición de cuentas, lo jurídicamente adecuado es que el gasto correspondiente se prorratee entre todas las candidaturas beneficiadas con las mismas erogaciones, precisamente atendiendo a ese beneficio obtenido conforme con una interpretación sistemática y funcional del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos,
como los artículos 29, 32 apartado 1, 32 bis y 218 del reglamento de fiscalización. Es en ese sentido que yo consideraría que en estos apartados el proyecto contiene las razones jurídicas que a mí me convencen para llegar al punto decisorio que hoy se nos propone. Muchas gracias, presidente. Gracias, magistrado Fuentes Barrera. No sé, magistrada Mónica Soto Fregoso. Muchas gracias, magistrada presidenta. Con su venia, compañeros magistrados, quiero también explicar las razones por las que acompaño el proyecto que somete a nuestra consideración la magistrada presidenta y el cual adelanto que comparto. En el modelo mexicano, donde prevalece el financiamiento público para los partidos políticos y las campañas electorales como un mecanismo para, entre otras cosas, transparentar la actuación de los institutos políticos y garantizar la equidad en la contienda, la correcta fiscalización de los recursos juega un papel preponderante. El nuevo modelo fiscalizador derivado de la reforma constitucional 2014 es acorde con esa tesis y exige tanto de las autoridades electorales como de los actores políticos el cumplimiento irrestricto de la normativa en la materia, en aras de alcanzar los objetivos trazados por el poder reformador de la Constitución. Ello, sin duda, no es un aspecto menor del sistema político electoral mexicano y agrega complejidad a la ecuación. Para preservar la equidad como un componente esencial en la validez de las elecciones, se introduce toda una ingeniería de procesos que tienen como finalidad saber cuánto gastaron los partidos políticos, sus candidatas y candidatos, y las candidatas y candidatos independientes, cómo lo gastaron, y si para todo ello se ajustaron a los límites y restricciones constitucionales y legales. Por eso, se estipularon ciertos plazos, fases, cargas y obligaciones, cuyo resultado se concretiza en la obtención de información cierta y fidedigna respecto a los recursos erogados en las distintas etapas del proceso electoral, todo lo cual es empleado, entre otras cosas, para estar en aptitud de establecer si una elección se ajustó a derecho. De manera general, quiero referirme a algunos aspectos del proyecto, y de manera un poco general digo porque ya ha sido, creo que exhaustiva la cuenta, tanto como las participaciones que me antecedieron. Y bien, en este caso, todo lo que he expuesto considero que se hace evidente con mayor claridad. El Instituto Nacional Electoral, al amparo de los procesos efectuados como parte de la fiscalización, arribó a la conclusión que la coalición por un Coahuila seguro rebasó el límite de gastos previstos en las disposiciones legales aplicables en un 7.909%, esto es 1.521.905 pesos con 97 centavos por encima de la cifra límite fijada en 19.242.478 pesos con 97 centavos. Luego, es necesario establecer claramente que lo decidido por el Instituto Nacional Electoral como autoridad administrativa es susceptible de ser cuestionado en esta sede judicial, precisamente ante esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de los agravios que cualquiera de los sujetos involucrados considere actualizados en su perjuicio. Esto es consonante con el cúmulo de derechos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
como en diversos tratados internacionales vinculantes para el Estado mexicano, los cuales, en suma, garantizan mediante el debido acceso a la justicia que cualquier acto de autoridad que afecte la esfera jurídica de las personas se encuentre apegado a la legalidad. En ese contexto, se nos presentan las impugnaciones de la coalición por un Coahuila Seguro y su candidato, quienes acusan diversas violaciones durante la fiscalización que a la postre, desde su óptica, desembocaron en un supuesto rebase de tope de gastos de campaña inexistente. El estudio minucioso de los planteamientos formulados en las demandas, así como de las constancias que obran en el expediente y la información que contiene el sistema integral de fiscalización, evidencia que los inconformes tienen razón en algunas de sus objeciones y en otras tantas no, tal como se advierte del prolijo estudio que contiene el proyecto que se somete a nuestra consideración. En total, se inconforman respecto de lo determinado en 18 conclusiones, las cuales se cuestionan dentro de diversas ópticas, como la validez del reglamento de fiscalización, la indebida conformación y aplicación de la matriz de precios, la aportación de un ente prohibido, propaganda en Facebook, gastos indebidamente considerados como no reportados, el prorrateo efectuado por la autoridad y la propaganda de campaña que permaneció durante las campañas, por citar algunos de los temas más relevantes. Sin embargo, antes de referirme a ellos, quiero puntualizar algo que desde mi perspectiva resulta especialmente relevante. No solo en este caso, sino en cualquier otro que involucre temáticas o aspectos similares. Aun cuando el sistema de fiscalización tiene propósitos evidentes en cuanto a la transparencia de los recursos y la preservación de la equidad en la contienda, debe tenerse claro que tan grave es un rebase de topes de campaña como el adoptar esa determinación cuando no está evidente y suficientemente sustentada, precisamente por la trascendencia que guarda en torno a los procesos electorales. Esto es, el procedimiento de fiscalización debe ser eficaz en forma tal que permita establecer sin lugar a dudas cuál es el monto que se gastó en las campañas y si esto vulnera o no las disposiciones legales que fijan la cantidad de recursos que los partidos, sus candidatas, candidatos y candidatos independientes pueden erogar dentro de los márgenes permitidos. Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto descarta violaciones en temas como la omisión de reportar 6 panorámicos y diversas bardas que contenían publicidad benéfica para la coalición y su candidato, donde la autoridad advirtió un gasto por 631,000 pesos aproximadamente, y cuyos agravios son desestimados dado que los inconformes pretenden perfeccionar y aportar pruebas hasta esta instancia, no obstante que estuvieron en aptitud de hacerlo ante la autoridad administrativa. Lo mismo acontece con la omisión de reportar el costo de producción de 10 spots difundidos en Internet por 174,000 pesos, donde los recursos se limitan a señalar que sí fueron registrados en el CIF, sin que al efecto brinden mayor detalle sobre las evidencias en concreto que en su caso fueron dejadas de lado durante la fiscalización. Por el contrario, se aprecia que existieron diversas observaciones donde la autoridad advirtió gastos no reportados, los cuales fueron sumados a las erogaciones de la coalición como consecuencia lógica jurídica. Sin embargo,
el análisis de las demandas evidencia que se cometieron violaciones sustanciales, ya sea porque no existía certeza sobre el gasto, se vulneró la garantía de audiencia o bien porque no se valoraron correctamente las pruebas que obraban en el sistema integral de fiscalización, conocido como SIF. Así se tiene el caso de gastos no reportados en Facebook con un monto de 993,013 pesos con 96 centavos. En esta oportunidad, al igual que lo ocurrido en la fiscalización de los estados de Nayarit y Estado de México, la autoridad no tuvo certeza o no tuvo por cierta la erogación, porque requirió a la referida empresa que le proporcionara información sobre las compras efectuadas de diciembre de 2016 a junio de 2017. Ese periodo, como se asumió en los criterios de los casos antes mencionados, excede de forma notoria aquel que comprenden las campañas electorales, lo que impide tener certeza sobre si existió alguna erogación en la temporalidad fiscalizable, así como los pormenores de la transacción y, en su caso, la forma en que ello impactaría en el proceso electoral que nos ocupa. Por tanto, no es válido asumir que la cantidad reportada por la empresa que opera la citada red social pueda ser clasificada como un gasto de campaña y ser sumada a los efectuados por la coalición en el periodo conducente, pues se insiste, no existen elementos jurídicos para ello. Entonces, al apreciarse una deficiencia en la actuación de la autoridad que impide el conocimiento pleno de lo acontecido, no es dable dotar de consecuencias jurídicas a un hecho que no está demostrado, menos cuando se basa en meras presunciones que no se encuentran soportadas conforme a derecho. Igualmente, y es destacable que el proyecto reconoce categóricamente que esto no significa que las operaciones celebradas en la coalición, entre la coalición y Atelier Espora, que fueron debidamente reportadas en este mismo rubro, queden sin efecto, pues ello permanece incólume. Por otra parte, en cuanto a la aportación indebida por un descuento en la contratación de pantallas para un evento, la autoridad nuevamente erró su criterio al exigir que el partido justificara más allá de lo razonable el por qué el proveedor otorgó aquel, no obstante que tuvo a la vista la factura donde se hizo constar y el contrato que amparaba esa posibilidad ante deficiencias o incumplimientos en la prestación de servicios. Esto la condujo a razonar que debía computarse la cantidad de 46,400 pesos con un centavo a los gastos efectuados por la coalición, dado que se trató de una aportación en especie por un ente prohibido, como lo es una persona moral. En este caso, es claro que opera el principio de buena fe en la rendición de cuentas y en las transacciones comerciales que realizan los sujetos obligados. Por ello, si existían los elementos que soportaban el acto jurídico particular, esto es, la aplicación de un descuento por el mal funcionamiento de una pantalla con base en la factura y el contrato, es claro que la autoridad se excedió al exigir, fundamentalmente en base a dudas, que se justificara por otros medios el hecho o acto jurídico. Luego, ocurre lo mismo respecto de dos observaciones por 3,750 pesos y 139,200 pesos. En la primera, se determinó sancionar por la omisión de reportar la comida que recibió el candidato durante algunas giras de campañas,
sin que al efecto se haya tratado de eventos masivos o de carácter sustancial en cuanto a la recepción de alguna aportación que le generara un beneficio. En la segunda, relacionada con la edición de 8 videos transmitidos en un estadio de fútbol, advirtió que la producción sí fue reportada y solo debía determinarse el gasto correspondiente a la edición. Empero, en este caso, se aprecia que no se otorgó al sujeto obligado la debida garantía de audiencia, pues en un primer momento lo que la unidad técnica detectó fue la omisión de reportar un gasto de producción. Sin embargo, sancionó por no reportar un gasto de edición. Por ello, en el primero de los casos se propone revocar lisa y llanamente al no estar acreditado un beneficio a la campaña, y en el segundo, el proyecto está proponiendo revocar para efectos de que se otorgue la garantía de audiencia de manera debida y la responsable resuelva en consecuencia. Además, en lo tocante al costo no reportado por la elaboración de 5 spots de televisión por 290,000 pesos, se estima fundado el agravio al estar acreditado que se violó la garantía de audiencia en perjuicio de los recurrentes, y con base en ello se ordena que previo respeto de este derecho se determine con la certeza debida si existió el gasto, si éste fue reportado y cuál fue su monto. Finalmente, también se arriba a la conclusión de que existe falta de certeza en cuanto al prorrateo, porque la autoridad no clarificó en el dictamen y resolución impugnadas la forma en que se llevó a cabo, pues no obstante que dejó sin efectos la conclusión 41 en cuanto a la propuesta de sanción, lo cierto es que sí efectuó un prorrateo en el dictamen sin que se aprecie el procedimiento que siguió para fijar los montos correspondientes. Así se propone revocar la conclusión respectiva con el objeto de que la autoridad funde y motive de manera adecuada, para lo cual deberá considerar que el 100% de los gastos identificados en la conclusión 41 debe ser distribuido entre las campañas beneficiadas, tomando en cuenta tanto a los candidatos de la coalición como aquellos postulados de manera independiente por los partidos políticos que la integran. En síntesis, las fallas en el proceso de fiscalización permiten aseverar que indebidamente se sumaron diversas cantidades a los gastos de campaña efectuados por la coalición, lo que evidentemente impactó de forma negativa a los recurrentes y abonó al rebase de topes determinados por la autoridad. Debo señalar que para efecto de establecer de manera definitiva si hubo rebase o no de topes de gastos de campaña, será necesario que la autoridad administrativa resuelva conforme a lo ordenado en la sentencia que en su caso apruebe esta sala superior, así como en los procedimientos de fiscalización que están en curso. Sería todo, Presidenta. Gracias, magistrada